Dios me lo bendiga. Saludos desde Manco, la Piura. Muchas bendiciones hasta Piura, a todos mis hermanos por ahí. Dios me lo bendiga. Mi hermana Mary Aguilar. Saludos. Muchas bendiciones. A seguir adelante. Les esperamos este 7 de noviembre para celebrar juntos el aniversario del Ministerio Giovanni. Que no está en la dirección mi persona. Ven, muchas bendiciones. Desconsolado estás llorando, porque tus padres te abandonaron. Desconsolado estás llorando, porque tus padres te abandonaron. Presientes que no te quieren, presientes que no te aman. Hay cosas que no te comprenden, pero Cristo es quien te ama. Presientes que no te quieren, presientes que no te aman. Hay cosas que no te comprenden, pero Cristo es quien te ama. Bendiciones, mi hermana Daisy. Hermano Linder, Dios me bendiga, Cerveza Cajamarca, le esperamos, hermano, este 7 de noviembre. Mi hermano Clever, Dios me lo bendiga, saludos. Saludos a cada uno de ustedes. Y siempre adelante con Cristo Jesús. Sin rendirnos. Mi hermano Eugenio, muchas bendiciones, Dios me lo bendiga, saludos hasta Oruro, Bolivia. Saludos a todos mis hermanos allá en Bolivia, Dios me lo bendiga de gran manera a cada uno de ustedes. Hermano Waldir, bendiciones, mi hermano Johnny, saludos, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones. Bendiciones, mi hermano Waldir, hermano Lenin, Dios me lo bendiga, varón, sigamos adelante. Bendiciones, mi hermano Carlos Mauricio, Dios me lo bendiga. Alegres, contentos, celebraremos esta fiesta. Alegres, contentos, celebraremos esta fiesta. Si las aves te alaban, como yo no he de alabarte. Si las aves te alaban, como yo no he de alabarte. Alegres, contentos, celebraremos esta fiesta. Alegres, contentos, celebraremos esta fiesta. Bendiciones, mi hermano Josué. Saludos hasta Huánuco, ven. Mi hermana Lacey, Agustín, bendiciones. Andrea, muchas bendiciones. Mi hermano Carlos Mauricio, bendiciones y saludos hasta el departamento de Ancash, Perú. Ministerio Yahvé de Paz. Bendiciones. Mi hermano Lenin, Dios me lo bendiga. Amén. Nos dice, canta la alabanza, ven conmigo, hermano, vamos a alabar. Amén. Muchas bendiciones. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Alegres, contentos, celebraremos esta fiesta.
juntos alabándole al Señor, amén. No tengo pista de la alabanza, o ven conmigo hermano, vamos a alabar, pero vamos a cantarlo así, amén. Que dice así: oh ven conmigo hermano, vamos a alabar. Oh ven conmigo hermano, vamos a alabar. Vamos a alabar a nuestro Salvador. Vamos a alabar a nuestro Salvador. Unidos como hermanos, vamos a alabar. Unidos como hermanos, vamos a alabar. Vamos a alabar a nuestro Salvador. Vamos a alabar a nuestro Salvador. Amén. Muchas bendiciones. A ver, a nuestro hermano Lenny nos estaba pidiendo la alabanza. Oh, ven conmigo hermano. Ven, una hermosa alabanza. Saludo a mi hermano Lenin. Muchas bendiciones con esta alabanza. Oh, ven conmigo hermano. Vamos a alabar al Señor. Amén. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga. Muy buenas noches a los que recién se están conectando. Dios lo bendiga. Mi hermano Lenin nos dice: Dios te bendiga, sierva con tu ministerio. Amén. No se olviden, este 7 de noviembre todos están cordialmente invitados a venir a celebrar junto a nosotros el primer aniversario del ministerio Jehová Nissi. Amén. Muchos hermanos me estaban comentando, es el primer año que está en el ministerio. No, hermanos, yo sirvo al Señor desde la edad de 14 años, amén. Desde la edad de 14 años entregué mi vida al servicio del Señor. Ahora ya soy mayor de edad, amén. Y seguimos alabándole al Señor. Sino que es el primer año que vamos a celebrar el aniversario del ministerio Jehová Nissi, que nuestro Dios Todopoderoso está levantando cada día, amén. Y todo lo debemos, todo, la gratitud es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Siempre he dicho que el hombre o la mujer en esta tierra no es nada sin Dios. Así que muchas bendiciones, mi hermana Fabi Heredia. Dios me lo bendiga. Saludos hasta Bolivia. Muchas bendiciones allá, mis hermanos en Bolivia, amén, que siempre nos escriben. Reciban mis cordiales saludos de su hermana y amiga en Cristo Jesús, Florcita Cruz García, amén. Muchas bendiciones. Mi hermana Aranciba Mario. Dios me lo bendiga. Saludos. Y saludos a cada uno de ustedes, amén. Y pues nuevamente invitarles este 7 de noviembre a estar juntos para alabar al Señor, amén. Manantial de vida nos dice: Dios te bendiga hermana, saludos en el nombre de la radio Manantial de Vida, amén. La radio Manantial de Vida, ¿de qué lugar es, hermano? A ver si nos puede decir, amén. Mi hermano Fabián Campos, saludos varón, Dios me lo bendiga, saludos. Saludos a cada uno de ustedes, amén, que se están conectando. A ver, por ahí veo de mi hermana Paulita. Muchas bendiciones, se está conectando. Y así como les estaba comentando, hermanos, y pues muchos me han preguntado, amén. Hermana, es el primer año que está en los caminos de Dios. Y como les recalco, no. Yo desde la edad de 14 años sirvo al Señor, amén. Tengo, verdad, se podría decir un testimonio largo. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, amén. Fui la primera persona de toda mi familia que se convirtió al Evangelio. Y doy gracias a Dios, amén, porque Dios ha hecho de mi juventud que cada día sea maravillosa, que cada día me llene de alegrías. Y todo se lo debo a Dios. Y mi hermana Paulita Huerta nos dice: bendiga mi bella, bendiciones. Paulita, Dios te bendiga. A ver, Edgar Ramos, muchas bendiciones, saludos desde Ayacucho. Muchas bendiciones allá mis hermanos en Ayacucho. Sión de Jehová Jireh. Nos dice: hermanita, buenas noches, Dios me lo bendiga, saludos desde Ayacucho, Perú. Muchas bendiciones allá, todos mis hermanos en Ayacucho, amén. Si Dios lo permite, muy pronto estamos conociendo Ayacucho, amén. Muchas bendiciones.
A ver, nos escribe Manantial de Vida, dice de Chao, Trujillo, el norte peruano. Amén, muchas bendiciones, saludos entonces a todos mis hermanos que escuchan la radio Manantial de Vida. El Señor me los bendiga en gran manera. Ahí está mi hermano Walter Rodríguez, muchas bendiciones, varón, ahí con el Ministerio Príncipe de Paz. Este 7 de noviembre estamos también gozándonos junto al Ministerio Príncipe de Paz, amén, de nuestro hermano Walter Rodríguez. Dios me lo bendiga, varón. Saludo por ahí a toda su familia. Muchas bendiciones. Y bendiciones a cada uno de ustedes, amén. Y pues quiero culminar con estas palabras, amén. Animarles a todos ustedes a seguir en los caminos de Dios. Sé que me ven jóvenes de diferentes lugares porque yo recibo mensajes de muchos jóvenes que me escriben. Y, verdad, yo quiero animar a toda esa juventud a seguir adelante. A que muchas veces vamos a pasar problemas, a que muchas veces vamos a pasar dificultades, y aún muchas veces se van a levantar contra nosotros, pero nosotros sigamos firme, que nuestra mirada siempre sea en el Dios Todopoderoso, que no sea en lo que puede decir el hombre o pueda decir la mujer, porque muchas veces te van a decir tú no vales, tú no sirves, pero siempre no es para nosotros o para el ser cristiano muchas veces, ¿verdad? No podemos valer, pero para Dios nosotros valimos mucho. Por eso nuestro Dios dio su sangre en aquella cruz para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. ¿Amén? A ver, nos dice mi hermano Walter, amén. Muchas bendiciones. El 27, hermano, muchas bendiciones. A mí, el 27 estamos en el aniversario cumpleaños de nuestro hermano Roger. Amén. Y bendiciones, mi hermana Rosemary. Dios me lo bendiga. Saludos, sierva del Señor. Roxana Cruz. Amén. Muchas bendiciones a seguir adelante con nuestro Dios. Amén. A seguir adelante. A seguir perseverando en los caminos de Dios. No importa que el camino sea difícil. No importa que muchas veces como carne vamos a sentir desfallecer. Pero recuerda que las fuerzas vienen de nuestro Dios. Que Él siempre está con nosotros. Amén. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, ahí está la palabra de nuestro Dios, que Él siempre va a estar con nosotros. Él prometió estar hasta el último de nuestro día con nosotros y Él es fiel a su palabra. Amén. Muchas bendiciones, mi hermano César, Dios me lo bendiga, saludos. Y pues me despido, muchas gracias a todos ustedes que estuvieron conectados para compartir un momento de alabanza, un momento de reflexión y pues a seguir adelante sin desanimarse. Amén. Amén, dice mi hermano Jordancito. Amén, hermanita, le saluda de la ciudad de Huaraz, Ministerio Manto de Dios, Jordan Velázquez Mejía. Amén, saludos allá a todos mis hermanos de Huaraz. Amén. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y pues siempre perseverando en los caminos de Dios. Amén. Muchas bendiciones, shalom para cada uno y pues nos vemos en un próximo en vivo. Amén. Mi hermano Osmar, Dios me lo bendiga. Saludos y muchas bendiciones. Saludos a todos que están viendo este en vivo y también a los que van a ver. Muchas bendiciones y me despido hasta un próximo en vivo. ¿Ven? Dios me lo bendiga. Shalom para cada uno de ustedes.